Cordial saludo. Que la paz y gracia de nuestro Señor Jesús, el Cristo, sea con todos ustedes, mis amados hermanos, amigos. Soy el evangelista Juan David Vanegas, director de Entendiendo la Biblia. Aprender es uno de los desafíos más enriquecedores para el ser humano. Es a través del aprendizaje permanente como podemos relacionarnos cada vez y mejor con el mundo y con los demás. Seguramente usted ha tenido numerosas y muy variadas experiencias de aprendizaje, donde ha podido comprobar, sobre todo vivencialmente, que el aprender no es una recepción pasiva de conocimientos, más o menos memorizados, sino que aprender es una búsqueda personal y grupal que exige dedicación, organización, creatividad y responsabilidad. Entendiendo la Biblia intenta ofrecerle medios prácticos para ayudarlo a mejorar cada vez más su aprendizaje y su estudio bíblico. Recuerde que es absolutamente necesario aprender a aprender y aprender a estudiar. Pero también piense que si usted se compromete totalmente en este empeño, los resultados que obtendrá serán cada día más valiosos y encontrará caminos más amplios de realización personal y social. Recuerde que los hábitos y aprendizajes obtenidos solo servirán si usted los incorpora a su vida diaria. Pero, ¿qué es estudiar? Hemos visto cómo aprender es uno de los desafíos más enriquecedores y positivos para el ser humano. El estudio, entonces, será aquel proceso sistemático, organizado e intencional que nos permitirá un mejor y más adecuado aprendizaje mediante la utilización apropiada del tiempo y los recursos humanos y materiales. Estudiar es una actividad automotivada y autodirigida. Es automotivada puesto que usted estudia guiado por intereses y motivos muy concretos y personales. Y es autodirigida puesto que en sus manos está la mayor responsabilidad del estudio. Es usted quien debe fijarse objetivos, medios y procedimientos de estudio, distribución y control del tiempo. Coloquemos un ejemplo. Juan estudia porque quiere progresar, porque quiere prepararse para servir cada vez mejor en la iglesia y dar unas predicaciones con más conocimiento bíblico. Esto lo lleva a un interés de automotivación, a prepararse, a capacitarse. Pero Juan también sabe que para poder aprender, él debe responsabilizarse en todo lo que hace. Debe leer con cuidado las doctrinas escritas. No debe perderse en lo posible las clases de estudio, acudir al pastor cuando sea necesario, colaborar con sus compañeros y muchas otras cosas más. Nadie lo hará por él. En su acción propia reside en gran parte su éxito actual y su futuro. Por ello decimos que el estudio es una actividad autodirigida. En otras palabras, aprender es responsabilidad suya y de nadie más. Estudiar es hacer posible esa responsabilidad. A manera de nota en esta introducción de esta cartilla de Entendiendo la Biblia, la cual vamos a estar enviando por el grupo, a manera de nota quiero decir que antes de empezar este viaje de conocimiento y doctrinas bíblicas, quiero hacerles algunas recomendaciones para la lectura de estos estudios. La primera recomendación es que
Cuando haga una lectura de estudio, tenga en cuenta los títulos y subtítulos presentes en ella. Generalmente el título le dará una valiosa indicación sobre el tema que vamos a tratar en general, y los subtítulos le van a mostrar muy seguramente el desarrollo que el autor le va a dar a este tema. Entonces póngale un signo de interrogación al título y agregue más preguntas si así lo desea. Lo segundo que aconsejo es ayudar a entender las palabras claves, que son aquellos términos que estaremos subrayando o coloreando, que resultan muy importantes para la comprensión del texto. Esto lo podemos aplicar en la lectura, puesto que todo el texto tiene por lo general estas palabras. En la cartilla hay palabras que vamos a subrayar, y es bueno entender por qué se están resaltando, porque nos están diciendo algo que debemos entender. Otro medio muy eficaz en la lectura del estudio es el de reconocer las ideas principales del texto, de lo que se está diciendo, es decir, aquellas que contienen los aspectos más fundamentales de lo que está expresando el autor. Y lo cuarto es, conviene además reconocer las ideas principales, darnos cuenta de las ideas secundarias, las cuales desarrollan, describen o explican lo expresado en las ideas principales. Debemos aprender este proceso de la desorganización, pasar a la organización de ideas. Es muy importante hacer esto, pasar de la desorganización a la organización de ideas. Y aquí hay un quinto punto que tengo en esta introducción de la cartilla, y es: cuando usted vaya leyendo, seguramente usted va a encontrar palabras o va a encontrar ideas que no va a comprender bien. Le aconsejo no pase sobre ellas, puesto que su comprensión va a disminuir. Puede colocar frente a ellas una interrogación para buscar después la información que le aclare este punto. Esta información la puede obtener en libros, diccionarios, enciclopedias, o en el diálogo con otros estudiantes, con su pastor o personas que usted considere que tienen cierto conocimiento del tema. Lo importante de esto es: no dejen ninguna de esas preguntas sin respuesta, pues si usted lee las cartillas encuentra puntos que no entiende y va a pasar de alto sobre esos puntos y no los va a examinar, usted se está privando del aprendizaje, del conocimiento, y pues esa no es la idea de lo que estamos haciendo. Entonces, estas sencillas y prácticas ayudas seguramente mejorarán su comprensión de la lectura de estos estudios. Por esto es aconsejable volver a repetir este audio que estamos en este momento oyendo hasta entender lo que les estoy tratando de decir. Todos juntos, a partir de este momento, vamos a entrar en un viaje de aprendizaje y de conocimientos bíblicos, donde entendiendo la Biblia nos llevará a estudiar diferentes puntos y compilaciones doctrinales de varios teólogos y eruditos, donde vamos a aprender lo que es doctrina. Sabemos que doctrina, para los que no saben, y es bueno empezar ya a aprender esto, porque se habla mucho de doctrina, la doctrina de la iglesia, la doctrina, pero pocas personas saben qué es una doctrina. Una doctrina es el conjunto de enseñanzas bíblicas o de enseñanzas como tal que afectan a un individuo tanto en el intelecto como en su vida espiritual y moral. Es bueno aprenderse esto de memoria. Doctrina es el conjunto de enseñanzas que afectan a un individuo tanto en el intelecto como en su vida espiritual y moral. Debemos reconocer que hay diversas doctrinas en el mundo. Entre ellas están las doctrinas ideológicas. Se consideran doctrinas ideológicas aquellas que practican los partidos políticos o diferentes organizaciones del Estado, entre otras.
También hay doctrinas filosóficas. Le aconsejo leer Colosenses capítulo 2, versículo 8. También en la Biblia se mencionan doctrinas de hombres que son conocidas como dogmas. Esto está en Mateo capítulo 15, versículo 3 y al versículo 9. Y también en Colosenses capítulo 2, versículo 20 al versículo 23. La Biblia también menciona en cuarto punto lo que son doctrinas de demonios. Su palabra lo dice y tiene que ver con lo de Satanás. Eso está en primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1 y segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1 al 3. Y lo que más nos concierne a nosotros de todo esto, pues es bueno saber todas estas cosas, pero lo que más nos concierne y el punto por lo cual estamos en entendiendo la Biblia es conocer las doctrinas bíblicas. Las doctrinas bíblicas, es decir, la doctrina del Señor Jesús. Esto está en San Mateo capítulo 7, versículo 24 y al versículo 29. Y también les aconsejo que se lean Efesios capítulo 2, el versículo 20 al versículo 22. Entonces, durante estos estudios vamos a analizar lo que son las doctrinas generales contenidas en la palabra de Dios y las vamos a clasificar de esta forma para que vamos aprendiendo, para que vamos entendiendo. Las doctrinas las vamos a clasificar de la siguiente manera: doctrinas fundamentales, doctrinas principales y otras doctrinas. ¿Qué es una doctrina fundamental? Es bueno saber esto. Una doctrina fundamental se conoce como doctrinas fundamentales aquellas enseñanzas bíblicas que son obligatorias para la salvación del hombre, de manera que el no obedecerlas afecta directamente nuestra esperanza de vida eterna y nuestra relación con Dios. Entonces es bueno saber las doctrinas fundamentales y más que saberlas, es importantísimo realmente vivirlas y practicarlas. También tenemos en segundo lugar lo que son doctrinas principales. Ya las doctrinas principales son aquellas que no afectan directamente nuestro estado de ser salvo, pero que sí nos ayuda a vivir una mejor vida cristiana. Voy a poner un ejemplo. Si un hermano no entiende qué es el milenio o por decir la gran tribulación, el mero hecho de saberlo o no saberlo no le va a afectar en nada su salvación, ¿me entienden? Es como una construcción. Lo primero y fundamental para que el edificio esté en pie son los cimientos, pero las ventanas o las puertas no afectan la estructura del edificio. Entonces las doctrinas fundamentales son esos cimientos, ese fundamento apostólico y profético, pero ya las doctrinas principales son doctrinas muy importantes, pero no afectan directamente la estructura. Y ya lo que son las otras doctrinas, pues son aquellas que no tienen nada que ver con el plan de salvación, pero es bueno saberlas para un mejor conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, las doctrinas fundamentales que vamos a considerar, que vamos a ir a estar viendo en el transcurrir del desarrollo de estas cartillas, las doctrinas fundamentales las vamos a clasificar así: son el evangelio, la gracia, la fe, el arrepentimiento, la conversión, el bautismo en agua, bautismo del Espíritu Santo, la santidad, la comunión, la perseverancia, la redención, la justificación, la reconciliación, el perdón, el nuevo nacimiento o regeneración, la doctrina del nombre, la doctrina de la unicidad, que Dios es uno, la doctrina de la deidad, que ese Dios único es Jesús, la doctrina de la humanidad de Cristo, que ese Dios único se hizo carne, la doctrina de la resurrección, la doctrina de la segunda venida de Cristo, la doctrina del amor, doctrina de la salvación y doctrina de la expiación. Esto conforma el grupo de las doctrinas fundamentales. Ya debemos saber qué es doctrina, es un conjunto de enseñanzas, y qué es fundamental, que tiene que ver directamente con la salvación. Las doctrinas principales que vamos a estar mirando son los dones del Espíritu Santo, el tribunal de Cristo,
las bodas del Cordero y la cena de las bodas, lo que es el ayuno, la oración, la vigilia, lo que es el atavío de la mujer, el maquillaje, el vestir, el cabello, bueno, en todas estas cosas, en el atavío, en la presentación tanto del hombre como de la mujer, la doctrina del matrimonio, de la Santa Cena, lo que es mayordomía económica cristiana, alabanza y adoración, presentación de niños, transformación o glorificación, la doctrina del pecado, de la sanidad, de la caída del hombre, los atributos de Dios, eclesiología, doctrina del reino, la perfección de la iglesia, los sacrificios espirituales. Este sería el paquete entonces de las doctrinas principales. También debemos saber la definición de qué son doctrinas principales y en qué se diferencian de doctrinas fundamentales. No podemos pasar al otro nivel de esta cartilla que se llama Introducción a la Biblia hasta que usted no tenga claro todo lo que se está diciendo, las normas para estudiar, las normas para tener un mayor aprendizaje, qué es doctrinas, qué son doctrinas fundamentales, qué son doctrinas principales, qué son otras doctrinas. Dentro de las otras doctrinas está ya lo que es escatología, el trono de Dios, y mire qué hermoso este estudio y sus 7 estudios que son, porque el trono de Dios tiene varias referencias bíblicas que le dan un significado diferente, porque en Isaías 66:1 habla del cielo, el trono de Dios. En Jeremías 3:17 dice Jerusalén, trono de Dios, que va a ser en el milenio, que es el trono de David. En Mateo 25:31 habla del trono de gloria. En Hebreos 4:16 habla del trono de gracia. En Apocalipsis 4:2 habla del trono de adoración celestial. En Apocalipsis 20:11 habla del trono blanco. En Apocalipsis 21 versículo 5 habla del trono del consuelo y restauración de todas las cosas. Entonces, cuando se habla del trono, sería el título de lo que estamos hablando ahorita, entender el título, y luego vienen los subtítulos, que es el desarrollo de ese título. El título sería el trono de Dios, pero mire todos estos 7 estudios que podemos sacar del trono de Dios. Entonces vamos a estar con la ayuda del Señor observando y mirando por qué se le da estos nombres, qué aplicación tiene o qué desarrollo se da en estos, como le dijéramos, en estos nombres, en estos títulos que se le da, qué propósito tiene, por qué. Luego vemos acá lo que es el juicio de las naciones. Estamos hablando de otras doctrinas, el milenio, la eternidad, la gran tribulación, lo que son las 7 dispensaciones, el fin de los malos, el cielo, la muerte, el diablo y angelología. Entonces, todos estos estudios los estaremos viendo, si Dios lo permite, incluyendo también los talleres de hermenéutica, homilética y exégesis, para quienes desean trazar y predicar la palabra de Dios de una manera más organizada. Obviamente, pues la unción, la oración, el ayuno, la santidad, todo esto tiene mucho que ver, pero también es bueno tener en cuenta estas guías, estas pausas que nos van a ayudar. Con esta parte cerramos este primer punto de introducción a la Biblia. Vamos a estar todos los lunes tratando de subir un audio o un video. Puede también, si no está en el grupo de Facebook de Entendiendo la Biblia, unírsenos para que reciba estos estudios y así pueda realizar su instituto bíblico virtual. Bueno, que la paz del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Soy su humilde servidor y amigo Juan David Vanegas. Bendiciones.